En lo profundo de los Andes, donde las montañas parecen hablar con el cielo y los ríos murmuran secretos antiguos, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia humana, el Imperio Inca, una sociedad que veneraba al sol, dominaba la ingeniería sin conocer la rueda y construía ciudades que desafiaban terremotos. Pero sobre todo, un imperio donde el oro no era riqueza, sino sagrado, hasta que llegaron los hombres sedientos de poder. Barbudos, armados con pólvora y promesas vacías, los conquistadores españoles no veían dioses en los templos dorados, solo botín. En cuestión de años, el Tahuantinsuyo fue aplastado bajo el peso de la codicia europea. Su oro fundido, sus ídolos destruidos, su historia saqueada. Pero no todo el oro fue encontrado, ni todos los secretos fueron revelados. ¿Qué pasó realmente con el tesoro del Inca Atahualpa? ¿Dónde está el oro escondido que nunca llegó a España? ¿Y qué rastros de esta tragedia aún perduran en la actualidad? Esta no es solo una historia de conquista, es una crónica de traición, de riquezas malditas y de un imperio que se niega a ser olvidado. Acompáñame a descubrir la escalofriante historia del oro robado de los incas. Porque algunos tesoros no traen fortuna, sino condena. 1. El Imperio del Sol. Riqueza, poder y oro. Antes de que el mundo conociera el nombre de Francisco Pizarro, el corazón de Sudamérica latía con fuerza bajo la forma del Imperio Inca, o Tahuantinsuyo, que en lengua quechua significa las 4 regiones unidas. Su territorio se extendía por más de 4.000 kilómetros a lo largo de la cordillera andina, abarcando lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Chile y Argentina, gobernado por el Zapa Inca, considerado hijo directo del Sol. Esta civilización desarrolló una red de caminos, puentes colgantes, terrazas agrícolas y centros urbanos que aún hoy desafían la lógica de la ingeniería moderna. Pero si algo deslumbraba a quienes escuchaban los rumores del Nuevo Mundo, era el oro. Para los incas, el oro, llamado Intiyacú, lágrimas del sol, no representaba riqueza material, sino un símbolo divino. Se usaba en templos, rituales, tronos, máscaras y estatuas, no como moneda, sino como ofrenda a sus dioses. El templo del sol en Cuzco, el Coricancha, estaba cubierto de placas doradas, adornado con figuras y jardines enteramente hechos de metales preciosos. Se decía que brillaba tanto al amanecer que cegaba a los visitantes. Era el corazón espiritual y político del imperio, pero aquella luz dorada también atrajo sombras. Y en 1532, esas sombras llegaron con cruces y espadas. 2. Francisco Pizarro y la expedición maldita no era noble, ni educado, ni siquiera completamente letrado. Francisco Pizarro era un bastardo extremeño, endurecido por la pobreza y curtido por la guerra. Su ambición, sin embargo, era infinita. Escuchó los susurros sobre una tierra bañada en oro, donde los hombres caminaban con adornos brillantes y los templos relucían como el sol. Lo llamaban Perú, y para alcanzarlo, Pizarro estaba dispuesto a desafiar al mar, a la selva y a los propios dioses. En 1524 organizó su primera expedición junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque. El viaje fue un desastre: enfermedades, hambre, ataques indígenas y motines. Pero el oro prometido lo mantenía firme. En una segunda expedición llegó a la isla del Gallo, donde sus hombres, temerosos y agotados, pedían volver. Fue allí donde Pizarro dibujó una línea en la arena y dijo: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. El que sea valiente que me siga. 13 hombres lo hicieron, 13 contra un imperio. Así nació la leyenda de los 13 de la fama.
Pizarro regresó a España, consiguió el apoyo de la corona y en 1531 volvió al Perú con autorización real, cañones, caballos y sed de conquista. La tragedia apenas comenzaba. 3. El secuestro de Atahualpa, el inicio del fin. Atahualpa no temía. Había derrotado a su hermano Huáscar en una guerra civil sangrienta por el trono del imperio. Era ahora el Zapa Inca, hijo del sol, y gobernaba desde las alturas de los Andes con autoridad absoluta. Cuando supo que un puñado de hombres barbudos y extraños se acercaban a Cajamarca, los recibió con curiosidad, no con miedo. ¿Cómo podrían unos extranjeros, tan pocos y mal vestidos, representar una amenaza real para el Tahuantinsuyo? El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa se presentó ante Francisco Pizarro con un séquito de miles de personas. Vestía como un dios, joyas, plumas, metales sagrados. No llevaba armas. Era un encuentro diplomático, o eso pensaba. Pero todo era una trampa. Pizarro, escondido junto a sus hombres en los edificios de la plaza, esperaba la señal. El fraile Vicente de Valverde se acercó al Inca con una Biblia y exigió su sumisión al rey de España y a la iglesia. Atahualpa, confundido, rechazó el objeto sagrado. Fue entonces cuando los arcabuces rugieron, los caballos atacaron y los españoles masacraron a los asistentes del Inca sin piedad. En cuestión de minutos, la plaza quedó cubierta de cadáveres. Atahualpa fue capturado. No hubo batalla, solo una emboscada brutal. El líder del imperio más poderoso de Sudamérica era ahora un prisionero en manos de un hombre que ni siquiera sabía leer. Y así, con una celada de sangre, comenzó el saqueo del oro Inca 4. El cuarto del rescate. Toneladas de oro por una vida. En una celda de piedra fría, Atahualpa, el hijo del sol, tramaba su salvación. No con armas ni ejércitos, sino con lo único que parecía dominar el alma de los invasores, el oro. A cambio de su libertad, el Inca propuso un trato imposible. Ofreció llenar por completo la habitación donde estaba prisionero hasta donde alcanzara su mano extendida. Una vez en oro, 2 veces más en plata, y no con objetos pequeños, sino con estatuas, vajillas, adornos y placas sagradas. Una montaña de tesoros. Pizarro aceptó de inmediato. A ojos de los españoles se trataba del rescate más valioso jamás ofrecido. El cuarto del rescate medía unos 7 metros de largo, 5 de ancho y casi 3 de alto. Día tras día caravanas llegaban desde todos los rincones del imperio trayendo los tesoros prometidos. Fue un flujo constante de riqueza, un río dorado alimentado por la desesperación de un imperio humillado. Los templos fueron saqueados, las estatuas fundidas, los ídolos rotos. El oro dejó de ser sagrado y se convirtió en metal. Y Atahualpa, en su encierro, observaba cómo su mundo se deshacía ante sus ojos. Cuando finalmente se cumplió la promesa y el cuarto quedó lleno, Atahualpa esperó su libertad. Pero los hombres que aman el oro rara vez cumplen su palabra. 5. La ejecución de Atahualpa. Traición tras la codicia. El cuarto estaba lleno, el trato cumplido, pero Atahualpa seguía preso, y la ambición de los españoles, lejos de apagarse, ardía aún con más intensidad. Francisco Pizarro comenzó a ver en el Inca no solo a un rehén valioso, sino a un estorbo. La tensión entre los conquistadores crecía. Algunos temían que los súbditos del Inca se rebelaran. Otros simplemente codiciaban más poder. La decisión fue tomada en secreto. Atahualpa debía morir. Se le acusó de herejía, poligamia, idolatría y conspiración.
Un juicio farsa, montado por aquellos que no comprendían su lengua, su cultura, ni su mundo. Fue condenado a morir en la hoguera, una muerte reservada para los herejes. Ante el horror de sus captores indígenas, el Hijo del Sol sería quemado como un criminal común. Pero entonces, el fraile Valverde le ofreció una última misericordia. Si aceptaba el bautismo cristiano, se le perdonaría el fuego y moriría por estrangulamiento. Atahualpa, en un gesto desesperado, aceptó. Fue bautizado como Francisco y ejecutado esa misma noche. El 26 de julio de 1533, el mundo tembló. No solo moría un emperador, moría un símbolo, un dios viviente, y con él comenzaba el fin de un imperio. Su cuerpo fue enterrado en secreto. Su alma, según los suyos, ascendió al sol, pero el oro, ese jamás encontró descanso. 6. El saqueo de Cuzco. Oro fundido, dioses profanados. Cuzco, la ciudad sagrada, el ombligo del mundo incaico. Sus muros estaban hechos de piedra pulida, tan perfectamente ensamblada que ni una hoja de cuchillo podía deslizarse entre ellas. Pero lo que más asombraba no era la arquitectura, sino el resplandor. En cada rincón del Coricancha, el templo del sol, brillaban placas de oro, estatuas de animales sagrados, discos solares, tronos y jardines enteros hechos de metales preciosos. Cuando los españoles entraron a la ciudad en 1533, guiados por Manco Inca, quedaron cegados por la magnificencia. No vieron arte, ni fe, ni civilización, solo riquezas. Y actuaron en consecuencia. El saqueo fue metódico. Los templos fueron vaciados, los objetos fundidos, los símbolos arrancados de sus altares. Lo que había sido forjado durante generaciones desapareció en cuestión de días. El oro fue convertido en lingotes, enviados a fundiciones y luego embarcados rumbo a España. Pero más que objetos, lo que destruyeron fueron significados. Cada pieza tenía un valor ceremonial, cada figura contaba una historia ancestral. Los dioses fueron reducidos a materia. El sol dejó de ser divinidad y se convirtió en botín. El saqueo de Cuzco no fue solo una pérdida material, fue una violación espiritual, un acto de violencia contra la memoria misma de un pueblo. Y en 1900, esa noche interminable, mientras los altares ardían, el imperio inca terminó de morir. 7. El papel de los intérpretes. Lengua, traición y manipulación. La conquista no solo se libró con espadas y arcabuces, también se combatió con palabras. Y en ese terreno invisible de la lengua, los intérpretes fueron tan poderosos como los capitanes. La figura del traductor, ese puente entre dos mundos que no se entendían, fue clave para que el oro cambiara de manos y el imperio fuera destruido desde dentro. En la expedición de Pizarro, el rol del intérprete recayó en un personaje fundamental, Felipillo. Joven indígena nacido en Tumbes, fue capturado por los españoles y obligado a servir como traductor entre el quechua y el español. Pero su fidelidad nunca estuvo clara. Muchos cronistas lo acusaron de manipular las traducciones, tergiversar los mensajes de Atahualpa y contribuir a su condena. Felipillo, temido y despreciado por ambos bandos, fue visto por los incas como un traidor. Para los españoles era una herramienta útil, pero desechable. Su figura encarna el dilema de los pueblos intermedios, ni conquistador ni conquistado, atrapado entre el poder y la supervivencia. Gracias a los intérpretes, los españoles pudieron negociar, prometer y traicionar sin mancharse directamente las manos. Cada mentira traducida, cada orden tergiversada, fue una daga silenciosa clavada en el corazón del Tahuantinsuyo. Y así, palabra por palabra, se desmanteló una civilización. No solo se perdió el oro,
también se perdió el significado. 8. Los cronistas del oro. Relatos verídicos o propaganda. La historia de la conquista del Imperio Inca nos llega a través de ojos españoles. Cronistas como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y Francisco de Jerez plasmaron en papel los relatos de aquellos días turbulentos. Pero, ¿eran estos textos verdaderos testimonios? ¿O eran propaganda justificada por la sed de oro y gloria? Desde el principio, la corona española entendió que el relato era tan importante como la espada. Los hechos debían contarse de forma que parecieran heroicos, inevitables, hasta divinos. Por eso, muchos cronistas escribían para exaltar a los conquistadores, minimizar la brutalidad y justificar el saqueo del oro inca como un acto de civilización o evangelización. Francisco de Jerez, secretario de Pizarro, describió la captura de Atahualpa con precisión y conveniencia. Pintó a los españoles como valientes, a los incas como bárbaros. Cada línea fue escrita para limpiar la imagen de los que cometieron la masacre en Cajamarca. Pero algunos, como Guamán Poma de Ayala, indígena quechua, escribieron para denunciar. En su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, retrató la miseria de su pueblo tras el saqueo, el sufrimiento de los vencidos y la corrupción de los vencedores. Así, el oro no solo fue robado, también fue narrado. Cada palabra escrita formó parte de una nueva conquista, la del recuerdo. Y mientras unos glorificaban la ambición, otros intentaban rescatar la verdad desde las sombras de la historia. 9. Los tesoros de Vilcabamba, el último refugio inca. Cuando Cuzco cayó y el oro fue fundido por manos extranjeras, no todos los incas se rindieron. Algunos huyeron hacia las montañas, hacia la espesura, hacia un lugar que no figuraba en los mapas, Vilcabamba. Allí, en lo profundo de la selva, nació el último bastión del imperio, una ciudad escondida, casi mítica, donde los últimos herederos del sol resistieron durante décadas. Fundada por Manco Inca en 1537, Vilcabamba se convirtió en la capital secreta de los incas rebeldes. Desde allí se planearon ataques, se preservaron tradiciones y, según muchas leyendas, se escondieron los últimos tesoros del imperio. Oro que jamás fue entregado, que jamás tocó manos españolas. Las crónicas hablan de caravanas que partieron cargadas desde Cuzco antes del saqueo final. Se dirigían al corazón de la selva, llevando ídolos, ofrendas, placas solares. Se dice que en Vilcabamba se guardó el oro más sagrado, el que nunca debía ser mancillado, y que cuando los españoles finalmente llegaron en 1572, lo encontraron vacío. Vilcabamba fue destruida, sus últimos líderes capturados o ejecutados, pero del oro ni rastro. Fue enterrado, fundido, oculto entre raíces y lianas, esperando que el tiempo o la traición lo revelen. Hasta hoy, buscadores de tesoros, arqueólogos y soñadores exploran la región en busca de ese botín perdido. Pero quizás el verdadero tesoro de Vilcabamba no sea el oro, sino la resistencia. 10. El misterio de la tumba de Atahualpa. El cuerpo del último gran inca, ejecutado por los conquistadores, desapareció en el silencio de la noche. Atahualpa, hijo del sol, fue estrangulado tras aceptar el bautismo cristiano y su cadáver, según las crónicas, fue entregado a sus seguidores para ser sepultado según las costumbres andinas. Pero la pregunta que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y místicos durante siglos sigue sin respuesta. ¿Dónde está enterrado Atahualpa? Algunos afirman que su tumba se encuentra en Cajamarca, donde fue ejecutado. Otros creen que su cuerpo fue llevado en secreto a Quito, su lugar natal, para recibir honores funerarios propios de un sapa inca. Sin embargo, ninguna tumba oficial
Ninguna momia, ningún santuario ha sido encontrado. En el siglo XX, varios expedicionarios recorrieron los Andes y la selva en busca del sepulcro perdido. En 2004, una expedición en la región de la Laguna de los Cóndores, en Perú, descubrió una necrópolis andina que albergaba momias reales. Pero Atahualpa no estaba allí. Algunos rumores hablan de una tumba sellada con oro y símbolos solares, escondida en una cueva inaccesible, protegida por la maldición de los dioses. Otros sostienen que jamás hubo entierro, que su cuerpo fue profanado por los españoles y arrojado al río para borrar su legado, sin tumba, sin reliquias, sin restos. Atahualpa se convirtió en un fantasma histórico, una figura poderosa que, incluso muerta, sigue desafiando al olvido. 11. El oro de Cajamarca, primer envío maldito. Una vez que Atahualpa fue ejecutado y su promesa de oro cumplida, los conquistadores se enfrentaron a una nueva cuestión. ¿Qué hacer con esa inimaginable riqueza? Decidieron fundir los tesoros en lingotes y enviarlos a España como símbolo de victoria y lealtad al rey Carlos I. Así comenzó uno de los capítulos más sombríos del saqueo. El primer envío de oro inca hacia Europa, más de 13.000 libras de oro y 26.000 de plata, fueron fundidas en Cajamarca. Lo que antes eran figuras sagradas, máscaras rituales y estatuas de dioses, ahora se convertían en barras anónimas. La riqueza de un imperio fue despojada de su significado y puesta en barcos que cruzarían el Atlántico, pero no sería un viaje tranquilo. El oro de Cajamarca estaba manchado. Desde el inicio, los cargamentos sufrieron retrasos, motines, naufragios, ataques de corsarios y desapariciones inexplicables. En 1533, el primer galeón cargado con tesoros fue interceptado por piratas franceses. Parte del oro se perdió en el mar. Otra parte desapareció sin dejar rastro. En España, las disputas entre la corona, los banqueros y los conquistadores provocaron más conflictos. Se decía que el oro traía muerte, locura y traición, que todo aquel que lo tocara terminaba en ruina. Así nació la leyenda del oro maldito de Cajamarca. Y mientras Europa celebraba, los Andes lloraban. El primer envío fue solo el inicio de un flujo interminable de destrucción. Oro que cruzaba océanos, llevando consigo no prosperidad, sino la semilla de una tragedia continental. 12. Los tesoros de Pachacámac y la furia española. Mucho antes de que los incas extendieran su dominio, ya existía Pachacámac. Un santuario ancestral, temido y reverenciado, dedicado al Dios creador de la tierra y los terremotos. Ubicado en la costa del actual Perú, este templo era un lugar de peregrinación desde tiempos preincaicos. Su fama trascendía culturas. Incluso los incas, al conquistar la región, respetaron su santidad y lo integraron a su cosmos religioso. Cuando los españoles oyeron hablar de su grandeza, vieron otra cosa: tesoros ocultos bajo muros milenarios. En 1533, Hernando Pizarro, hermano del conquistador, fue enviado con una misión clara: saquear Pachacámac. Lo hizo con brutal eficiencia. Entraron al templo principal, destruyeron ídolos, rompieron urnas funerarias, saquearon cámaras subterráneas. El oráculo, un ídolo de madera sagrada venerado por siglos, fue quemado como si se tratara de un simple objeto pagano. No encontraron todo el oro que esperaban, pero lo suficiente como para alimentar más expediciones de codicia. Lo que no comprendieron fue que ese lugar no era solo un cofre. Era un centro espiritual que unía al mundo andino con sus dioses. Al profanarlo, rompieron no solo estructuras, sino también el equilibrio de una cosmovisión ancestral. La furia española no distinguía entre oro ceremonial y decoraciones. Todo se fundía.
todo se destruía. Pachacámac, el dios que temblaba, la tierra, fue silenciado, pero su historia sigue viva y algunos creen que bajo sus ruinas aún duerme un tesoro no hallado, protegido por la ira de los antiguos dioses. 13. El oro escondido de los sacerdotes. Mientras los españoles arrasaban templos y fundían estatuas, hubo quienes no se rindieron. Los sacerdotes incas, guardianes de la tradición y del conocimiento sagrado, no solo protegían oraciones y rituales, también protegían el oro, pero no por codicia, sino por devoción. Sabían que para los dioses el oro era símbolo, no moneda, y por eso escondieron lo que pudieron antes de que el enemigo llegara. Según crónicas y relatos orales, en los días más oscuros de la invasión, varios grupos de sacerdotes huyeron con ídolos, discos solares y adornos rituales. Los llevaron a cavernas secretas, los enterraron bajo plataformas ceremoniales o los sumergieron en lagos sagrados. Se trataba de evitar que los invasores profanaran lo que para ellos era divino. Muchos de estos lugares siguen siendo buscados hoy por arqueólogos y cazadores de tesoros. Se dice que en la región de Vilcabamba, en las profundidades del cañón de la Purímac y en las márgenes del lago Titicaca, aún se esconden tesoros ocultos por los sacerdotes del sol. Pero no eran solo objetos. También escondieron quipus, tejidos ceremoniales y códices con sabiduría ancestral. Parte de un mundo espiritual que fue perseguido sin compasión. Aquel oro jamás volvió a ver la luz del día. No alimentó guerras, ni financió imperios. Permanece dormido, quizás como un acto de resistencia, un último gesto de fe ante la llegada del olvido. 14. El saqueo marítimo. Piratas y galeones cargados de oro. Los tesoros robados del Imperio Inca no solo enfrentaron tempestades y naufragios, también fueron codiciados por otros lobos del mar, los piratas. A medida que los galeones españoles cruzaban el Atlántico cargados de oro y plata fundidos, una nueva amenaza surgía desde las aguas. Corsarios ingleses, franceses y holandeses dispuestos a todo para interceptar ese botín sangriento. Estos galeones, parte de las llamadas flotas de Indias, se convertían en fortalezas flotantes, pero incluso así eran vulnerables. A menudo navegaban lentamente, pesados por el oro que transportaban. Y en cada rincón del Caribe los aguardaban enemigos ocultos entre islas y arrecifes. Uno de los nombres más temidos fue Francis Drake. Este corsario inglés se convirtió en leyenda al asaltar varios barcos cargados de oro sudamericano. En 1573, capturó el tesoro que los españoles trasladaban por tierra desde Panamá, incluyendo parte del oro inca. Aquella riqueza cambió el curso de imperios y encendió nuevas guerras. Otros barcos naufragaron, sus tesoros se hundieron sin dejar rastro. En el fondo del mar Caribe, aún hoy yacen galeones con lingotes de oro fundido en Cajamarca, piezas ceremoniales de Cusco y artefactos robados de templos sagrados. La ruta marítima del oro inca se convirtió en un campo de batalla flotante. Lo que fue arrancado con sangre en los Andes era ahora disputado con pólvora en alta mar. Y así el oro siguió siendo maldito, perseguido, traicionado, hundido, olvidado. 15. La ruta del oro, de los Andes a Sevilla. Tras cada masacre, cada saqueo, cada fundición, el oro inca comenzaba su camino hacia el corazón del Imperio español. Una ruta extensa, peligrosa y perfectamente calculada, desde las alturas andinas hasta las bóvedas reales en Sevilla. Esta ruta no solo transportaba metales preciosos, cargaba la tragedia de un continente entero. Todo comenzaba en lugares como Cajamarca, Cusco o Pachacámac,
donde los objetos sagrados eran fundidos. Luego, los lingotes eran llevados en recuas de llamas o mulas hacia la costa. El viaje era largo y vigilado, pero también lleno de peligros: bandidos, deslizamientos, rebeliones. El oro no descansaba, y con cada paso dejaba un rastro de muerte. Desde 1900, puertos como Callao o Nombre de Dios, el metal embarcaba rumbo a Panamá, y de ahí se cruzaba por tierra el istmo hasta llegar al Caribe. Allí esperaba el gran galeón, que lo llevaría por el Atlántico hacia Europa. El destino final era Sevilla, donde la casa de contratación controlaba cada carga, cada moneda, cada lingote, pero no todo llegaba. Parte del oro era robado por oficiales corruptos, otra parte se extraviaba en naufragios y otra desaparecía sin explicación. Aún así, miles de kilos de oro incaico llegaron a alimentar las guerras de Carlos I y Felipe II, las catedrales de Europa, los palacios de 1900 nobles que jamás pisaron América. La ruta del oro fue la columna vertebral de un imperio, pero también fue un sendero de sangre, dolor y pérdida. Cada paso de esa ruta representaba una vida quebrada, un dios derrumbado, una cultura en agonía. 16. Los errores estratégicos de los incas. El imperio inca era vasto, complejo y poderoso, pero incluso los colosos pueden tropezar. Y en el caso del Tahuantinsuyo, ciertos errores estratégicos facilitaron la tragedia que estaba por venir. La llegada de los españoles no solo fue una invasión, fue también el aprovechamiento cruel de un imperio fracturado desde dentro. El primero y más devastador error fue la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Dos hermanos enfrentados por el trono dividieron al imperio en bandos sangrientos. Las batallas internas debilitaron las fuerzas militares, minaron la unidad y sembraron el caos justo antes de la llegada de los europeos. Otro error fue subestimar a los invasores. Al ver su número reducido, muchos incas pensaron que no representaban una amenaza real. Atahualpa los recibió sin armas, en una plaza abierta, y cayó en una trampa mortal. Aquella confianza costó caro. También fallaron en comprender la mentalidad europea. Los incas creían en la palabra dada, en el respeto a las normas sagradas. No esperaban la traición de quienes aceptaban un rescate y luego mataban al prisionero. Tampoco comprendieron el hambre insaciable por el oro, algo que en su cultura tenía un significado completamente distinto. Finalmente, los líderes sobrevivientes tardaron en organizar una resistencia unificada. Algunos pueblos sometidos por los incas vieron en los españoles una oportunidad para vengarse y se aliaron con ellos. Esa fragmentación selló el destino del Tahuantinsuyo. Los errores incaicos no justifican la barbarie española, pero explican cómo un imperio tan vasto cayó ante tan pocos. Fueron víctimas, sí, pero también en parte víctimas de sus propias decisiones. 17. El mito de El Dorado, codicia sin fin. Cuando los españoles supieron que Atahualpa había ofrecido llenar una sala con oro solo por su libertad, entendieron que América escondía más de lo que podían imaginar. Pero lo que comenzó como un saqueo de templos se transformó rápidamente en una fiebre delirante. Así nació El Dorado, el mito del reino dorado, donde las calles brillaban, los reyes se bañaban en polvo de oro y el sol nunca se ocultaba. El mito nació de rumores, exageraciones y malas interpretaciones. Algunos lo ubicaban en los Andes, otros en las selvas del Amazonas, otros más allá del Orinoco. Con cada generación de conquistadores, El Dorado cambiaba de forma y de lugar, pero su esencia era siempre la misma, una promesa inalcanzable de riqueza absoluta. Miles de hombres murieron buscando esa ciudad de oro. Expediciones se perdieron en pantanos, selvas y cordilleras.
Francis Drake, Walter Raleigh, Gonzalo Pizarro. Todos cayeron víctimas de la obsesión. En lugar de templos, encontraban mosquitos. En lugar de lingotes, hambre y locura. Para los pueblos indígenas, El Dorado no era una ciudad, sino un ritual. Un líder cubierto de polvo de oro que se sumergía en un lago sagrado. Pero los españoles nunca lo entendieron. Solo veían oro, oro que debía ser tomado. El Dorado no fue descubierto, pero su mito sigue vivo. Porque más que un lugar físico, fue y es un símbolo del apetito humano sin fin, una fantasía construida sobre las cenizas de civilizaciones reales. Y lo más irónico, mientras buscaban El Dorado, destruían imperios que eran, en sí mismos, más ricos que cualquier leyenda. 18. La rebelión de Manco Inca y la quema de Cusco. No todos los incas aceptaron su destino de esclavos. Tras la ejecución de Atahualpa, los españoles colocaron en el trono a un joven noble, Manco Inca Yupanqui. Pensaron que sería una marioneta, un símbolo vacío, que mantendría la ilusión de continuidad. Pero se equivocaron. Manco Inca fingió obediencia mientras preparaba una rebelión que estremecería los Andes. En 1536, tras soportar humillaciones, abusos y la ocupación de Cusco, Manco Inca lanzó su golpe. Reunió un ejército de decenas de miles de guerreros y rodeó la ciudad sagrada. Durante meses, los españoles estuvieron sitiados, sin refuerzos ni comida. Cusco, el corazón del imperio, se convirtió en un campo de guerra. Los españoles resistieron desde las fortalezas, pero los incas atacaban con fuego. Manco ordenó la quema de Cusco, sabiendo que ya no era su ciudad, sino un símbolo de ocupación. Las llamas consumieron templos, casas, calles. Lo que no podían recuperar, preferían destruirlo. Era una declaración de guerra total. La rebelión no logró expulsar a los invasores, pero cambió el curso de la historia. Manco no fue derrotado. Escapó a Vilcabamba, donde fundó el último bastión inca. Desde allí, resistiría durante años, enviando ataques esporádicos, manteniendo viva la llama de la libertad. La quema de Cusco no fue un acto de desesperación, sino de dignidad. Un grito ancestral que decía: si no podemos vivir como reyes, tampoco ustedes se quedarán, con nuestras ciudades intactas. Fue el fuego de los vencidos, pero también el fuego de los que aún no se habían rendido. 19. El oro perdido en la selva. Cuando la resistencia inca se refugió en Vilcabamba y las últimas caravanas huyeron de Cuzco, muchas de ellas desaparecieron en la inmensidad verde de la selva amazónica. Se dice que llevaban consigo los últimos tesoros del imperio: discos solares, ídolos, cofres repletos de ofrendas, oro destinado a no caer en manos enemigas. La selva era el escondite perfecto, inexplorada, inhóspita y sagrada para muchos pueblos andinos. Se convirtió en un santuario impenetrable. Según las leyendas, varios grupos de sacerdotes y nobles incas escondieron el oro en grutas selladas, en cuevas detrás de cascadas, o lo hundieron en lagunas ocultas entre los árboles, todo para protegerlo de la codicia europea. A lo largo de los siglos, decenas de exploradores han intentado encontrar esos tesoros perdidos. Algunos aseguraron haber hallado mapas antiguos, caminos de piedra cubiertos por la vegetación o túneles tallados en la roca. Pero cada expedición regresó con más preguntas que respuestas. Algunos no regresaron en absoluto. Uno de los lugares más enigmáticos es el Paititi, una ciudad mítica que muchos creen esconde los últimos tesoros de los incas. ¿Mito o realidad? Aún nadie lo ha podido demostrar. Pero lo cierto es que el oro perdido en la selva sigue despertando obsesiones, sueños
y pesadillas. Quizás no fue un error esconderlo allí. Quizás el oro inca nunca fue hecho para ser encontrado de nuevo. Tal vez la selva lo custodia no solo como tesoro, sino como advertencia. Lo sagrado no se roba impunemente. 20. Las leyendas actuales. Oro enterrado, oro maldito. 5 siglos después de la caída del Tahuantinsuyo, el oro inca sigue, brillando en las sombras, no en vitrinas ni en lingotes, sino en la imaginación colectiva de pueblos enteros. Las leyendas sobreviven en susurros, en relatos contados al calor del fuego, en advertencias transmitidas por los abuelos. El oro inca no solo está perdido, está maldito. En las regiones andinas se habla de tesoros enterrados bajo antiguos caminos, protegidos por espíritus o apus, los guardianes de las montañas. Quien intente profanarlos, dicen, sufrirá enfermedades, alucinaciones o muertes inexplicables. Algunos afirman haber encontrado cofres de oro, solo para que desaparecieran al día siguiente como si la tierra misma los devorara. Una leyenda popular cuenta que en el fondo del lago Titicaca duerme un templo dorado, hundido por los sacerdotes para evitar que los españoles lo descubrieran. Otros hablan de túneles secretos bajo Lima y Cuzco, sellados con trampas mortales. Algunos aseguran que ciertos tesoros fueron enterrados vivos junto a los guardianes que los protegían. En los años 80 y 90 hubo cazadores de tesoros que desaparecieron sin dejar rastro. Otros encontraron objetos antiguos, pero fueron consumidos por la obsesión, arruinados por accidentes extraños o sumidos en la locura. Las leyendas no son simples cuentos, son advertencias, recordatorios de que lo que fue arrebatado con sangre no puede ser poseído sin consecuencias. El oro robado de los incas no es solo historia, es herida, es deuda y es castigo. 21. El papel de la Iglesia en el saqueo. En los relatos oficiales de la conquista, la Iglesia Católica aparece como portadora de la fe, como la institución que trajo la verdadera religión al Nuevo Mundo. Pero tras los crucifijos y sermones, también hubo codicia, silencio y participación directa en el saqueo del oro inca. Desde el inicio, frailes y misioneros acompañaron a los conquistadores, no solo para convertir almas, sino también para bendecir campañas, justificar masacres y, en muchos casos, beneficiarse materialmente del botín. La figura del fraile Vicente de Valverde, presente en la captura de Atahualpa, es símbolo de esta contradicción. Fue quien ofreció la Biblia al Inca, lo acusó de herejía y luego recibió una parte del rescate en oro fundido. Muchos templos incas fueron destruidos para edificar iglesias encima. El Coricancha, el templo del sol en Cuzco, fue desmantelado piedra por piedra y sobre él se construyó el convento de Santo Domingo. Una forma brutal de borrar la fe ancestral y reemplazarla con otra, impuesta no solo por el espíritu, sino también por el oro. Parte del botín del Tahuantinsuyo terminó en manos eclesiásticas. Se fundieron cálices, se adornaron altares, se financiaron monasterios. La iglesia, mientras predicaba humildad, acumulaba tesoros sagrados robados y convertidos en símbolos de dominación. No todos los religiosos participaron de este saqueo y algunos incluso defendieron a los indígenas. Pero la institución, como cuerpo político y espiritual, fue cómplice en la apropiación de un oro que no solo pertenecía a otro pueblo, sino a otra cosmovisión. Y así, lo sagrado fue usado para destruir lo sagrado. 22. ¿Hubo resistencia? El alma inca no se rinde. Aunque los españoles dominaron rápidamente las ciudades y los templos, jamás lograron someter por completo el espíritu de los incas.
Desde los primeros días de la invasión se multiplicaron los actos de resistencia, guerrillas, sabotajes, emboscadas. Los Andes eran vastos y en cada cumbre, en cada quebrada, podía surgir un nuevo foco de rebeldía. Muchos nobles incas huyeron hacia las zonas altas y se reagruparon. Algunos se unieron a Manco Inca en su rebelión. Otros resistieron desde pequeños pueblos, enseñando en secreto sus lenguas, sus ritos, sus símbolos. La cultura fue el campo de batalla invisible. Los españoles, acostumbrados a las guerras rápidas, se encontraron con un enemigo que luchaba en la sombra. Las rebeliones continuaron durante décadas. Incluso después de la caída de Vilcabamba, hubo movimientos clandestinos que mantenían viva la memoria del imperio. Se dice que en algunas comunidades andinas se siguió venerando al sol en secreto durante siglos. La resistencia no solo fue militar, fue espiritual, simbólica, cultural. Cada quipu escondido, cada canto prohibido, cada ceremonia clandestina fue un acto de guerra contra el olvido. El alma inca no se rindió, se transformó, sobrevivió, y aún hoy, en la cosmovisión andina, en la lengua quechua, en los rostros de sus descendientes, late una llama encendida hace más de 500 años. 23. Las traiciones internas entre los incas. El imperio inca, aunque majestuoso, no era invulnerable. En sus entrañas había tensiones, rivalidades y resentimientos acumulados. Y cuando los españoles llegaron, supieron usar esas grietas como armas. La traición no vino solo de fuera, también brotó desde dentro. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar había dejado el Tahuantinsuyo dividido. Muchos nobles y guerreros estaban cansados del conflicto y otros simplemente buscaban preservar su poder local. Así, algunos pueblos conquistados por los incas, como los huancas o los cañaris, vieron en los españoles una oportunidad de venganza. Pero incluso dentro del núcleo inca hubo traidores. Algunos miembros de la nobleza colaboraron con los españoles para ganar favores o asegurar su supervivencia. Se convirtieron en intermediarios, guías, informantes. Vendieron rutas, secretos, fortalezas. Estas traiciones facilitaron la caída de fortalezas claves como Sacsayhuamán y permitieron que los conquistadores se movieran con una rapidez imposible de lograr por sí solos. El enemigo no siempre llevaba armadura. A veces hablaba quechua. Para los incas que resistieron, estas traiciones fueron más dolorosas que la violencia extranjera, porque venían de hermanos, de aliados, de quienes juraban fidelidad al sol. Y después, muchos de estos traidores fueron abandonados o traicionados a su vez por los propios españoles. La caída del imperio no fue solo producto de armas y pólvora. También fue un derrumbe moral, un colapso interno donde el oro no solo compró vidas, compró conciencias. 24. El oro como arma psicológica de los españoles. El oro no solo fue un botín, fue un arma. Y los conquistadores lo entendieron mejor que nadie. Sabían que el oro tenía un poder casi místico sobre sus propios hombres, y también que podía usarse para manipular, dividir y conquistar. Transformaron el oro inca en un instrumento de guerra psicológica. Desde el inicio ofrecieron oro a los caciques locales para asegurar su amistad. Distribuyeron piezas robadas a sus soldados como recompensa, aumentando su lealtad. Usaron la promesa de riquezas para reclutar aliados indígenas contra los propios incas. Pero también lo usaron como medio de control sobre los prisioneros. Atahualpa ofreció su rescate pensando que compraría su libertad. Los españoles sabían que no lo liberarían, pero usaron su esperanza como palanca para acumular aún más oro. Lo mismo hicieron con otros líderes. El oro generaba temor, envidia, ambición.
rompía alianzas, corrompía voluntades. En el campo de batalla no solo luchaban cuerpos, sino mentes debilitadas por la codicia. El oro hablaba más fuerte que las palabras, y una vez obtenido, era exhibido con ostentación. Piezas rituales puestas como trofeos, discos solares fundidos y reconvertidos en cálices cristianos. Todo servía para enviar un mensaje. Lo que era sagrado ahora pertenecía al vencedor. El oro fue una espada invisible, una que no cortaba carne, pero sí el alma. Y al final, destruyó más con su brillo que las armas con su filo. 25. La destrucción del Coricancha. El Coricancha no era solo un templo, era el corazón espiritual del imperio inca. El centro donde convergían las energías del cosmos, los caminos sagrados, el culto al sol, la luna, las estrellas y la tierra misma. Allí, cada rincón tenía un significado profundo, cada pared hablaba de armonía entre el hombre y el universo. Sus muros estaban recubiertos de placas de oro, sus jardines eran esculturas de metales preciosos, sus altares albergaban ídolos invaluables. Era un lugar de poder, de fe, de respeto absoluto, hasta que llegaron los hombres de hierro. Cuando los españoles tomaron Cuzco, uno de sus primeros actos fue profanar el Coricancha. Arrancaron las placas doradas de los muros, fundieron las esculturas, saquearon los altares. Lo que había sido creado para honrar al sol, fue fundido para llenar cofres de guerra y financiar conquistas. Pero la destrucción no fue solo material. Sobre las ruinas del templo más sagrado, se construyó el convento de Santo Domingo, un acto simbólico brutal. La nueva fe imponiéndose sobre la antigua, la cruz sobre el disco solar. Los sacerdotes que una vez velaron por el equilibrio del mundo fueron silenciados. Las ceremonias se prohibieron. Lo sagrado fue sepultado bajo piedras que ya no hablaban. El Coricancha murió, pero su memoria aún arde entre los Andes. 26. El rol de los huancas y otros pueblos aliados. No todos los pueblos indígenas resistieron la llegada de los españoles. Algunos vieron en ellos una oportunidad. Los huancas, por ejemplo, fueron claves en la caída del Tahuantinsuyo, no por armas de fuego, sino por traición estratégica. Los huancas habían sido sometidos por los incas durante las expansiones de Pachacútec. Vivían con resentimiento, esperando una oportunidad para vengarse. Cuando llegaron los españoles, se aliaron con ellos casi de inmediato. Les ofrecieron guías, guerreros, suministros, inteligencia. Y no fueron los únicos. Muchos otros pueblos conquistados hicieron lo mismo. Estas alianzas dieron a los invasores una ventaja enorme. Conocían el terreno, hablaban la lengua, sabían cómo moverse por las rutas incas. Los españoles eran pocos, pero gracias a estas alianzas se multiplicaron en fuerza y estrategia. ¿Fueron traidores? Desde la perspectiva inca, sí, pero desde su propia visión, quizás simplemente vieron la oportunidad de derribar a sus opresores. Lo trágico es que, tras ayudar a los conquistadores, muchos de estos pueblos fueron también esclavizados, marginados o exterminados. Los huancas y sus aliados ayudaron a destruir un imperio, pero no recibieron un lugar en el nuevo orden. El oro que esperaban se desvaneció. Lo que ganaron fue una nueva cadena. 27. ¿A dónde fue realmente el oro del rescate? La sala del rescate fue llenada. El trato según Atahualpa había sido cumplido, pero el oro, una vez fundido y pesado, no desapareció sin rastro. ¿A dónde fue realmente esa inmensa riqueza? ¿Quién la recibió? ¿Quién la perdió? Sabemos que una parte fue dividida entre los soldados de Pizarro. Cada hombre recibió una suma acorde a su rango. Los líderes se llevaron fortunas, los soldados comunes, lo suficiente para cambiar de vida. Pero no todos sobrevivieron para disfrutarla.
Muchos fueron asesinados, traicionados o murieron en expediciones posteriores. Otra parte fue enviada a la corona española. Transportada en galeones, parte de esa riqueza terminó en las arcas reales, otra en los bolsillos de banqueros europeos, y mucha más se perdió en el camino. Robada por corsarios, hundida en naufragios, desaparecida sin explicación. Se calcula que menos del 30% del oro del rescate llegó realmente a destino. ¿Y el resto? Algunos creen que fue escondido, otros que fue malgastado, y algunos afirman que aún yace enterrado en algún punto entre Cajamarca y la costa. El oro que debía salvar a Atahualpa fue su condena. El que prometía libertad trajo muerte, y su destino final, como tantas otras riquezas del imperio, sigue envuelto en sombras. 28. El oro y la creación del virreinato. Cuando el polvo de la conquista se asentó y los últimos focos de resistencia inca fueron sofocados, España consolidó su control sobre los territorios andinos. Así nació el Virreinato del Perú, fundado oficialmente en 1542, y si hubo una sangre que corrió por sus venas desde el inicio, fue el oro. El oro saqueado del Tahuantinsuyo no solo enriqueció a conquistadores individuales, se convirtió en la base económica del nuevo orden colonial. Permitió financiar las estructuras administrativas, construir ciudades al estilo europeo, pagar tropas y sostener el poder de la corona en ultramar. La capital virreinal, Lima, fue fundada cerca de la costa para facilitar el embarque del botín. La iglesia, la nobleza criolla, los burócratas imperiales, todos se beneficiaron. El oro fluyó como un río venenoso, alimentando palacios y fortalezas, pero también sembrando corrupción, esclavitud y abuso. El sistema de encomiendas, donde indígenas eran obligados a trabajar para los colonos, se consolidó como parte del engranaje del saqueo continuo. Incluso después del oro incaico original, el hambre por riqueza continuó. Ahora, con la minería intensiva en lugares como Potosí, el oro no solo fundó un virreinato, fundó un sistema de opresión que duró siglos. Una estructura que, pese a los siglos, dejó cicatrices aún visibles en las sociedades andinas modernas. 29. El legado maldito del oro robado. El oro del Tahuantinsuyo no trajo prosperidad, trajo guerra, traición, ambición desmedida, y ese oro fundido, exportado, dividido, sigue cargando una energía oscura. No es casualidad que muchos lo llamen el oro maldito. Los que lo tocaron murieron prematuramente. Pizarro fue asesinado por sus propios hombres. Almagro también. Los hermanos se enfrentaron por la división del botín. España se enriqueció momentáneamente, pero sus arcas se vaciaron en guerras interminables. Incluso el imperio español terminó por derrumbarse, como si ese oro fuera un veneno lento. En América, el legado fue aún más trágico. El oro robado sirvió para justificar masacres, esclavitudes, genocidios culturales. Las civilizaciones indígenas fueron reducidas a pueblos conquistados, su historia reescrita por los vencedores. La obsesión por la riqueza destruyó culturas enteras y, lo peor, nunca trajo la felicidad prometida. Hasta hoy, ese legado sigue presente en las desigualdades sociales, en el racismo estructural, en la división entre los descendientes de los conquistadores y los descendientes de los conquistados. El oro robado es la raíz de una deuda histórica aún impaga, y aunque ya no brille en lingotes ni se exhiba en palacios, su sombra aún cubre los Andes. 30. Las reliquias perdidas en museos del mundo. Muchas piezas sagradas de los incas jamás fueron fundidas. Algunas fueron llevadas a Europa como curiosidades, otras se vendieron a coleccionistas.
Hoy muchas de ellas duermen en vitrinas de museos prestigiosos, desde Madrid hasta Berlín, desde París hasta Nueva York. Máscaras, ornamentos, tejidos, quipus, utensilios rituales, objetos arrancados de templos o tumbas, despojados de su contexto espiritual, etiquetados como arte precolombino. Pero para los pueblos andinos son mucho más que arte, son fragmentos de su alma perdida. Algunos museos comenzaron a reconocer esta herida. En las últimas décadas se han iniciado procesos de restitución. Perú ha exigido el regreso de piezas robadas por coleccionistas y arqueólogos del siglo XIX. Pero el proceso es lento y muchas veces obstaculizado por leyes, burocracia y la soberbia colonial. Lo que fue saqueado con violencia ahora se exhibe como trofeo. Lo que fue sagrado hoy es decoración. Y mientras los visitantes observan detrás de un cristal, pocos comprenden el dolor que esos objetos aún representan. El oro no solo fue robado en el siglo XVI, sigue siendo robado, siglo tras siglo, mientras las reliquias siguen atrapadas lejos de su tierra, lejos de su gente. 31. Descubrimientos modernos. Aún hay oro escondido. Pese al paso de los siglos, la búsqueda no ha terminado. Cada tanto surge una noticia. Un túnel descubierto bajo una antigua iglesia, una cámara secreta en una montaña, un mapa antiguo hallado en un archivo colonial. La pregunta persiste. ¿Aún queda oro inca escondido en algún lugar de los Andes? En las últimas décadas, arqueólogos y cazadores de tesoros han explorado zonas remotas del Perú y Ecuador, guiados por leyendas y tecnología moderna. Algunos afirman haber detectado metales preciosos enterrados. Otros que han encontrado caminos ocultos y estructuras que podrían haber sido depósitos secretos. Uno de los casos más famosos fue el de la supuesta caverna de los tesoros de Atahualpa, descubierta en la selva norte del Perú, un túnel cubierto de símbolos quechuas y sellado con piedras ciclópeas. Pero su acceso fue bloqueado y las autoridades nunca confirmaron nada. También está el lago Titicaca, donde exploraciones subacuáticas revelaron restos de ofrendas, pero no el oro perdido. Y Vilcabamba, donde aún hay áreas sin explorar, tal vez el oro esté ahí. Tal vez no, pero más allá del metal, lo que se busca es otra cosa. El cierre de una herida histórica, el reencuentro con lo robado. Y tal vez el perdón de los dioses. 32. ¿Puede una civilización renacer de sus cenizas? El imperio inca fue destruido, sus templos saqueados, sus dioses pisoteados. Pero, ¿realmente desapareció? ¿O simplemente se transformó? Porque en los Andes el pasado no muere, solo cambia de forma. Y hay quienes creen que, como el ave fénix, la civilización inca puede renacer de sus cenizas. Hoy, la lengua quechua sigue viva. Millones de personas la hablan. Las danzas, las fiestas, los saberes agrícolas, los tejidos, todo eso continúa, transmitido de generación en generación. El imperio cayó, sí, pero su alma sigue latiendo en los pueblos que resisten al olvido. Cada vez más jóvenes andinos redescubren su herencia, se organizan, estudian su historia, exigen respeto a sus derechos, a sus territorios, a su cosmovisión. Se trata de una lucha silenciosa, pero constante, no por venganza, sino por memoria y dignidad. ¿Puede una civilización volver a nacer? Quizás no como antes, pero sí como algo nuevo, que lleve el fuego antiguo, un fuego que arde en los Andes, en las aulas, en las marchas, en las canciones. El Tahuantinsuyo vive en cada resistencia indígena, y mientras el oro siga enterrado, quizás no como metal, sino como símbolo, esa civilización aún no ha dicho su última palabra. 33. Reflexión. ¿Qué nos enseña esta tragedia?
El oro inca no solo fue saqueado, fue usado como excusa para destruir una civilización, para imponer otra, para justificar lo injustificable. Pero más allá del saqueo material, esta historia nos enfrenta con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar la codicia humana? Los conquistadores cruzaron un océano por riqueza. Traicionaron pactos, destruyeron templos, asesinaron a un dios viviente. Todo por oro. Pero ese oro, lejos de traer felicidad, dejó una estela de muerte, traición y ruina. ¿Valió la pena? ¿Puede una civilización imponerse destruyendo otra sin condenarse a sí misma? Ese también nos habla de resistencia, de una cultura que pese al genocidio sobrevivió, que aún hoy canta, siembra, cree, que recuerda, y eso quizás es más valioso que todo el oro perdido. Esta historia no termina en el pasado, sigue viva en las luchas actuales, en las búsquedas arqueológicas, en los reclamos por justicia histórica. Cada reliquia recuperada, cada palabra en quechua pronunciada es una victoria contra el olvido. Y tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de esa memoria. Porque al conocer esta historia, la haces vivir. No permitas que el oro brille más que la verdad. La historia del oro robado de los incas no es solo una crónica de codicia, es el reflejo más crudo de lo que la ambición humana puede causar cuando se impone por la fuerza. El Tahuantinsuyo, con toda su sabiduría, su arquitectura celestial y su conexión con la naturaleza, fue desmantelado por hombres que veían en lo sagrado solo riqueza fundible. El oro que debía ser ofrenda se convirtió en condena, y sus ecos todavía resuenan. Pero esta no es solo una historia de destrucción, también es una historia de resistencia, de una cultura que, aunque golpeada, nunca fue completamente vencida, de un legado que persiste en la lengua, en la memoria y en los rituales de los pueblos andinos. Recordar esta tragedia no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de justicia. Porque mientras sigamos hablando de ello, el olvido no vencerá. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal, comparte este video con alguien curioso como tú y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Qué ocurrió con el oro perdido de los incas? Nos vemos en el próximo viaje al pasado oscuro que la historia prefirió callar.